Hola, mi nombre es Jonás Gómez y estaré conduciendo esta sección llamada Mímesis, en la cual hablaremos de teatro y cinematografía. No te olvides de seguirnos aquí en Opinión Central. Y bueno, para inaugurar esta videocolumna que habla sobre teatro y cine, pues qué mejor forma de empezar que hablar sobre las diferencias entre el teatro y el cine. Quizá ustedes se pregunten qué necesidad hay de hacer esta distinción. Pues bueno, muchas veces las personas cuando vamos al cine o al teatro instintivamente los comparamos, ya que estamos contemplando un espectáculo en una sala y donde tenemos la idea de que nos van a ir a contar una historia, aunque realmente en el cine y en el teatro contar historias no es lo principal, por extraño que parezca. Bueno, pues comencemos hablando del teatro. En el teatro, normalmente en las escuelas, al menos en México, nos enseñan que las obras de teatro pertenecen a la literatura. Esto no es del todo cierto, ya que una obra de teatro está hecha para ser ejecutada. La palabra drama, las obras de teatro son obras dramáticas, significa en griego acción, porque son obras que están escritas para ser representadas en un escenario. Es decir, que la esencia del teatro radica en la acción. Vamos a ver una secuencia de acciones que va a ir ejecutando un personaje o varios personajes, y es por eso que a los intérpretes que ejecutan estas acciones se les llama actores. De hecho, existen obras de teatro completas en las que no se dice ni una sola palabra. De hecho, podríamos decir que la literatura es al teatro un poco como las partituras son a la música. Son una forma de llevar un registro para poder transmitirlo. Pero también existen muchas obras que nunca han sido escritas y que jamás serán escritas. En cuanto al cine, algo que es muy interesante de observar es que al ser un arte relativamente nuevo y que se registra a sí mismo, podemos ir observando su proceso de evolución, cómo ha ido descubriendo su propia esencia. Es así que nosotros podemos ver cómo en un principio el cine grababa únicamente eventos cotidianos, eran situaciones reales que se filmaban. Pero pronto los hermanos Lumière, inventores del cinematógrafo, grabaron el primer corto de ficción, que es El regador regado, una historia bastante sencilla, es una situación cómica, pero ficticia. Eran actores que estaban simulando una situación. Ahora, a partir de ahí, los cineastas empezaron a tratar de grabar historias de ficción, o a filmar, mejor dicho, historias de ficción, y básicamente eran obras de teatro filmadas, lo cual empezaron a ver que no era muy entretenido, de hecho era algo aburrido. Poco a poco se fueron haciendo descubrimientos de cómo lograr mejor el efecto deseado en el espectador, pero fue Sergei Eisenstein quien, siguiendo el trabajo de su maestro Lev Kuleshov y haciendo investigación propia, postuló que la esencia del cine radicaba en el montaje. Esto quiere decir que dependiendo de la manera en que se yuxtapongan diferentes elementos visuales, se creará un efecto distinto en el espectador. Esto se puede observar muy claramente justamente en el efecto llamado efecto Kuleshov. Esto es algo que salió de un experimento en el cual se le mostraba al público una imagen, por ejemplo la cara de una persona con una expresión cualquiera, y a continuación se mostraba otra imagen cualquiera. Después de este experimento se le preguntaba al público qué es lo que había entendido de lo que había visto. Después al mismo público se le mostraba la misma primera imagen, el rostro de una persona, viendo otra cosa, se ponía una imagen después y se le preguntaba qué es lo que había entendido. Las respuestas del público variaban mucho en el primer y segundo caso. Ahí fue cuando se descubrió que justamente el montaje daba sentido y un estímulo distinto al espectador, puesto que con la selección y organización de los elementos visuales que hay en una película podemos alterar completamente su sentido y su significado, es que podemos afirmar que ahí radica su esencia. También cabría decir que no todas las obras fílmicas son de ficción, también existe el cine documental, entonces esa es otra gran diferencia que existe entre el teatro y el cine.
Bueno, esto fue todo por hoy. Si tienes alguna duda, algún comentario, algún tema sobre el que quieras que hablemos, déjanoslo saber. Esto fue Mimesis, síguenos aquí en Opinión Central. Hasta la próxima.